Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que mire. Es un placer para mí en este momento dirigirme a la Junta Pastoral de nuestra asociación y también a todos los oyentes a través de la Escuela de Ministerio del Centro de Acción Cristiana. Lo que nos toca estudiar en este día y mirar es algo tan fundamental, tan importante como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el comienzo de la iglesia, cuando el Señor Jesús resucita y trae a los discípulos 40 días de preparación. Después que Jesús resucitó, estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos de una o de otra manera y también con muchas pruebas indubitables de su resurrección. Y 40 días de preparación. Luego el capítulo 1 concierne a la ascensión de Jesús. Después que les habla, Jesús es recibido arriba en gloria y promete su regreso una vez más. En tercer lugar, la espera de los discípulos en Jerusalén. Y en cuarto lugar, el reemplazante de Judas, el apóstol que traicionó al Señor y se perdió. Entonces hubo una elección y eligieron a Matías en lugar de Judas. De manera que es importante mirar este capítulo primero. Lucas fue el escritor del libro de los Hechos y también del Evangelio de Lucas. Por eso comienza diciendo en el primer tratado, o sea, en el primer mensaje que escribió, que en este caso es el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tanto Lucas como Hechos, en primer lugar fue dirigido a este personaje llamado Teófilo. Y Teófilo significa buscador de Dios, una persona que buscaba a Dios, y Lucas le escribe y le pone todo en orden, cómo fue el Espíritu Santo ayudando a los predicadores, y de ahí él pudo tomar muchas enseñanzas. Y el capítulo 1 sigue diciendo que Lucas dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solamente hablaba, sino que hacía. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de padecer se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nada menos que 40 días. Jesús fue manifestado después de la resurrección y encontramos que se apareció con muchas pruebas indubitables, de manera que no dejó ningún lugar a duda que él había resucitado. Y sigue diciendo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Acá les deja el Señor un mensaje muy importante: esperar en la presencia de Dios hasta ser investidos con poder desde lo alto. Esa palabra espera es tan importante y tan necesaria en nuestros días. ¿Quién tiene tiempo para esperar en Dios? A veces actuamos rápidamente, tomamos decisiones, hacemos esto, hacemos lo otro para experimentar simplemente que todo fue casi un fracaso. Pero qué importante es poder obedecer al Señor y esperar en su presencia, esperar en Dios. Estos discípulos no podían salir corriendo a predicar. Tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Qué hermosa expresión, qué hermosa palabra y qué enseñanza contundente.
Jesús estaba preparando a estos discípulos y estos discípulos tenían que ser armados con poder de lo alto, armados con el Espíritu Santo para poder predicar y servir en la obra del Señor. Y luego que el Señor acá les recuerda, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No le dijo qué momento, qué día, sino que le dijo que esperasen la promesa, el bautismo. Juan bautizó con agua, pero dice, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ellos tenían que esperar ahí en el aposento alto la promesa del Padre para ser bautizados con el Espíritu Santo. Algo indispensable para un siervo de Dios, para un obrero, ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado. El bautismo sucede una sola vez, pero luego hay mucha llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuánto necesitamos esa renovación, esa llenura del Espíritu Santo para poder predicar el mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, para que ese mensaje no solo llegue al intelecto del ser humano, sino que llegue al corazón y pueda producir arrepentimiento, producir conversión en los corazones? De manera que es indispensable obedecer la palabra como los discípulos obedecieron allá en el momento que Jesús los mandó. También a nosotros el Señor nos manda a esperar hasta ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, no correr de un lado para otro, no tomar decisiones apresuradas, sino poder esperar en Dios, clamar al Señor y ser llenos del Espíritu Santo, porque el mejor maestro, el maestro de los maestros es el Espíritu Santo. Y cuánto lo necesitamos, cuánto es indispensable el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder proclamar el Evangelio y edificar el cuerpo de Cristo. Es obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo intervenga. Y qué glorioso es que tenemos esa enorme posibilidad de ser llenos y ser renovados con el Espíritu Santo. Dice que los que se habían reunido en ese momento le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí el Señor les está indicando, no les está rechazando la pregunta, era una pregunta legítima. Ellos estaban bajo el yugo romano y querían ser liberados políticamente hablando, pero el Señor dijo, eso está en las manos de Dios. Los tiempos están en las manos de Dios. Los tiempos no son nuestros, sino que son del Señor. ¡Qué maravilloso! Pero, dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué hermosa promesa del Señor! Recibiréis poder y me seréis testigo. Sin ese poder es imposible ser testigo. Pero qué hermoso que el Señor dijo, recibiréis. Quiere decir que ya está otorgado, debemos recibirlo. Luego el Señor asciende a los cielos, estando ellos, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí estaban los discípulos expectantes y de repente una nube de gloria, no las nubes que vemos nosotros, no las nubes que traen agua, sino nube de gloria, envolvió al Señor y ascendió a los cielos. Y dice que los discípulos, estando, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué tremendo, hermanos! Los discípulos de repente se quedaron solos.
y quedaron mirando a donde se había ido el Señor y miraban hacia arriba, estaban solo mirando el cielo y aparecieron dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué maravilloso! Los discípulos pensaron, ahora solo, ¿qué hacemos? Ahora estamos solos. No, el Señor les dejó esta tremenda promesa que Él volvería. Y en verdad, hermanos, hoy más que nunca la venida del Señor está cerca y nosotros somos ahora los discípulos del Señor, que tenemos que prepararnos y esperar en Dios y ser llenos del Espíritu Santo para servirle. Jesús le dijo, van a recibir poder. No pueden ir solamente con la inteligencia humana, no pueden ir solamente con la capacidad humana o con el dinero humano para predicar el Evangelio. No, esas cosas son necesarias, por supuesto, pero lo fundamental es lo que recibimos del Espíritu Santo. Van a recibir poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús les había dicho a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. ¿Y dónde fueron ellos? Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí comienza, podríamos decir, este mandato del Señor, y ellos obedecieron. No salieron corriendo a predicar. No, tenían el mandato de ir a predicar, claro, pero primero tenían que esperar la promesa del Padre. Así que dice, todos estos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración, todos juntos, con un mismo ánimo, expectante, esperando la promesa del Padre. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Había una cantidad interesante de nuestros hermanos ahí orando, esperando la promesa del Padre. Y según la palabra de Dios, hermano, después el sábado próximo vamos a ver el cumplimiento de esta promesa en el capítulo 2, pero según la Escritura, pasaron 10 días desde que el Señor le dijo que esperasen hasta que vino el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, pasaron 10 días. Mire qué tremendo, qué importante esperar en Dios. Qué bien que nos haría a nosotros dejar un poco todo de lado y esperar en el Señor, tomar el tiempo necesario. Sí, hay muchas cosas, hermano, que desconocemos, aún de nosotros mismos. No sabemos todo de nosotros. Hay pecados, hay cosas que están ahí escondidas, que no las vemos, pero si esperamos en el Señor, todo eso sale a luz. Y si confesamos, dice la palabra, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la palabra dice, confesaos unos a los otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ese tiempo de espera es tan importante, porque ahí aparecen cosas que nunca habíamos pensado. Y qué lindo, tenemos la oportunidad de poder pedir perdón y poder ser perdonados y poder ser ayudados por Dios y unos con los otros. Ahí estaban ellos esperando la promesa. Y Pedro comienza a hablar acerca de Judas, que él como traidor recibió las consecuencias, los versículos del 16 en adelante hasta el versículo 20, 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo
con nosotros de su resurrección. Ahí los discípulos quedaron perplejos porque faltaba uno. Y usted sabe que hay promesa para los 12. Y entonces Pedro se preocupó un poco y comenzó ahí a elegir. Judas, pobre, perdió un privilegio tan grande. Tengamos en cuenta, hermanos, Judas tenía parte, dice el verso 17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dijo Pedro. Y sin embargo se dejó engañar de una forma tan cobarde, tan triste. Empezó con la codicia y terminó con la traición. Que Dios nos cuide y nos guarde, queridos hermanos, a nosotros. Que podamos valorar el honor, el privilegio de ser siervos de Dios, el honor, el privilegio cuando somos instalados en la obra de Dios para servir al Señor, el honor y el privilegio que tenemos, que no lo merecemos, por supuesto, pero el honor y el privilegio es grande. Que Dios nos guarde y nos ayude para que cuando aparece la tentación tengamos suficiente fuerza y poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones y no caer como le pasó a Judas. Y de repente dice que señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Qué tremendo esa palabra, ¿no? Pedro estaba seguro que el Señor iba a escoger a uno. Y hermanos, somos escogidos por Dios. No somos escogidos por fulano mengano. El Señor nos ha escogido. Si bien es cierto que tenemos que trabajar en equipo como los discípulos, acá a los discípulos nos están enseñando algo importante. Ellos trabajaban en equipo, no trabajaban solitario. Después, el sábado que viene vamos a ver, cuando Pedro se para, los 11 con él también se pararon para predicar la palabra. De manera que el servicio es un honor, ser escogido es un honor, un privilegio, pero es una enorme responsabilidad para nosotros de trabajar como compañeros, unidos, obedientes, sumisos, unos a otros, como Dios manda. Y luego dice que de los dos escogieron a Matías, dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Qué hermosa capítulo 1 del libro de los Hechos, que les recomiendo que lo lea tranquilamente en su casa y va a observar cómo Jesús pasó 40 días preparando a los discípulos. Y tome nota de estos capítulos, estos versículos. Lea Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. También lea San Lucas, capítulo 24, versículo 40 al 49. San Lucas 24, versículo 40 al 49. Después tengo otras 4 citas que les quiero dar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Jesús es el único bautizador. Nadie puede hacerlo, solo Jesucristo. El diablo puede imitar muchas cosas, pero bautismo del Espíritu Santo, solamente Jesús lo puede hacer. Así que hagamos que Jesús esté presente, recibiendo el bautismo. Ayudemos a nuestros hermanos para que sean bautizados con el Espíritu Santo, porque es para todos. Dice que había 120 ahí, no había solamente 12. 120 hermanos, y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Para esto lea Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Dios bendiga, mis queridos hermanos y compañeros en la obra de Dios, la Junta Pastoral, y a todos mis oyentes, que este día 7, el lunes, nos vamos a encontrar, Dios mediante, para despedir el año, ahí en calle Letonia 2960, en el Multicentro. A las 3 de la tarde estaremos ahí reunidos y teniendo una palabra del Señor y despidiendo así el año juntos como compañeros en la obra del Señor. Que podamos gozarnos, disfrutar de ese momento hermoso.
Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra pueda obrar en el corazón de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.